Bienvenidos sean todos a este video de la clase de embriología. Es un gusto saludarles. Soy la doctora Cristina Gil, ginecóloga, y en esta ocasión les hablaré del desarrollo embrionario del aparato respiratorio. Como bien sabemos, el sistema respiratorio es el responsable del intercambio gaseoso, es decir, del intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono, y está constituido por las vías respiratorias superiores, constituidas por la nariz, las cavidades nasales, los senos paranasales y la faringe, y las vías respiratorias inferiores, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos. Estos últimos tres son los que constituyen prácticamente el pulmón. La laringe se va a conectar con la tráquea, la cual se bifurca en dos bronquios principales, el derecho y el izquierdo, que a su vez se van a dividir en bronquios secundarios o lobares, tres del lado derecho y dos del lado izquierdo. Los bronquios secundarios o lobares se van a dividir por la estimulación del factor de crecimiento de fibroblastos número 10 en bronquios segmentarios, posteriormente en bronquiolos terminales y al último en bronquiolos respiratorios, para finalmente terminar en los alvéolos. El epitelio y las vías de conducción se originan del endodermo y el tejido de sostén que recubre todo a partir de los bronquios lobulares o secundarios se va a derivar del mesodermo espláncnico. Entonces, los pulmones están contenidos dentro de la caja torácica y están formados por dos tipos celulares, el endodermo y el mesodermo. Y estos están rodeados o cubiertos por la pleura visceral, que se deriva del mesodermo espláncnico, y de la pleura parietal, que es derivada del mesodermo somático. Entre estas dos hojas de la pleura se encuentra un espacio denominado cavidad interpleural, que contiene líquido pleural. Ahora tenemos que tener en cuenta que el intercambio gaseoso realmente ocurre en un sistema que se llama membrana alveolo-capilar. Durante el desarrollo alrededor de los pulmones se van a desarrollar vasos sanguíneos, los cuales van a estar muy en contacto con los alvéolos, y entonces esta membrana alveolo-capilar va a estar formada por la pared alveolar y la pared capilar, y es ahí donde va a ocurrir el intercambio gaseoso realmente. Hablando de la morfogénesis del sistema respiratorio, el desarrollo va a empezar a mitad de la cuarta semana en el piso del intestino anterior, en la línea media, con una estructura denominada hendidura laringiotraqueal, la cual, como podemos observar, se encuentra a la altura de la tercera, cuarta y sexta bolsas faríngeas. El epitelio que recubre esta hendidura laringiotraqueal se va a dividir en tres porciones: una porción cefálica, que va a dar origen a la faringe, una porción medial, que va a dar origen a la laringe, y una porción caudal, la cual va a presentar una evaginación, lo cual se denomina esbozo respiratorio. El esbozo respiratorio en su porción cefálica se va a alargar y se va a diferenciar en la tráquea, los bronquios, los bronquíolos, mientras que su porción caudal va a dar lugar a los alvéolos. Ahora, el ácido retinoico desempeña un papel muy importante en el aspecto y en la localización del esbozo respiratorio. También se sabe que la deficiencia de la vitamina A me puede llegar a producir malformaciones graves del pulmón, entre las cuales tenemos la fístula traqueoesofágica, la hipoplasia del pulmón y también la agenesia del pulmón izquierdo. Todo esto va a regularse gracias a la expresión del factor de crecimiento de fibroblastos número 10, y en la región del intestino anterior donde surge el esbozo respiratorio se va a expresar un factor de transcripción que se denomina NKX2.1, y esto es regulado por el mesodermo que está alrededor
a través de factores de crecimiento de fibroblasto y también de WNT. La nariz y la cavidad nasal se van a desarrollar en las cuartas semanas del desarrollo gracias a las prominencias frontonasales. Estas se van a formar su mesénquima gracias a las células de la cresta neural, las cuales van a tener una interacción con el ectodermo que tiene a su alrededor. La primera manifestación de la nariz son dos engrosamientos que se forman en el ectodermo superficial, lo que nosotros conocemos como placodas nasales. Estas placodas nasales al principio son planitas, pero posteriormente empiezan a deprimirse en el centro, lo cual se van a transformar en las fobias nasales. El mesénquima que rodea estas fobias nasales va a proliferar formando unos rebordes o elevaciones en forma de herradura alrededor de la fobia nasal que van a constituir las prominencias nasales media y lateral. Entre ellas está el saco nasal primitivo. Al final de la quinta semana del desarrollo, los procesos maxilares que están a cada lado empiezan a desarrollarse y empiezan a proliferar hacia la línea media, con lo cual también las prominencias nasales mediales y laterales se van a dirigir a la línea media y van a empezar a unirse, sobre todo pues las prominencias mediales. Entre la séptima y décima semana del desarrollo, entonces, la prominencia nasal medial se va a fusionar y sabemos que va a formar el segmento intermaxilar que va a dar lugar a diferentes estructuras que ya conocemos. Ahora bien, conforme se desarrollan estas prominencias y se van uniendo, las fobias nasales se van a profundizar y forman los sacos nasales primitivos, los cuales van a crecer hacia la porción dorsal de la cabeza del embrión por debajo del prosencéfalo y van aumentando su profundidad. Los sacos nasales se van a unir entre sí y van a formar la cavidad nasal primitiva. Al inicio es solo una cavidad y que posteriormente cuando se unen las prominencias mediales y forman el tabique nasal, bueno, pues ya se van a estar separadas en una cavidad nasal derecha y una cavidad nasal izquierda. Ahora bien, el fondo de los sacos nasales está constituido por una membrana que se le denomina membrana buconasal que separa pues la boca de la cavidad nasal o también se le denomina membrana de las coanas. Esta membrana buconasal debe de empezar a romperse, a igual que la membrana bucofaringea, durante la sexta semana, lo que va a permitir la comunicación de la cavidad nasal con la cavidad nasal a través de un espacio que se denominan coanas primitivas, las cuales están justamente detrás del paladar primario. ¿Ok? Posteriormente, conforme se va profundizando más el saco nasal, se van a ir desplazando hacia atrás, formando las coanas definitivas a nivel de la nasofaringe, lo cual ya va a comunicar la nariz con la nasofaringe. En las paredes laterales de la cavidad nasal, como podemos observar, que están rodeadas por o cubiertas por ectodermo, se va a formar los cornetes superior, medio e inferior y este ectodermo se va a empezar a especializar para formar el epitelio olfatorio. A su vez, la laringe y la epiglotis se desarrollan en la cuarta semana del desarrollo a través de la hendidura laringotraqueal. La hendidura laringiotraqueal va a estar recubierta de endodermo en su parte interna, lo cual va a dar origen al epitelio y a las glándulas de la laringe, a la tráquea, a los bronquios y a el epitelio pulmonar, pero también va a estar rodeada de mesodermo esplácnico, el cual va a dar lugar al tejido conjuntivo, al cartílago y al músculo liso de las estructuras de la laringe y de la epiglotis. Ahora, al final de la cuarta semana, la hendidura laringotraqueal, esto estamos viéndolo por su parte interna, pero su parte externa
la hendidura se va a profundizar para formar el divertículo laringotraqueal o divertículo respiratorio, el cual se va a empezar a alargar y ensanchar en su extremo distal para formar la yema broncopulmonar. Esta yema broncopulmonar, conforme se va a ir elongando, a cada lado de ellos debe de formarse dos pliegues que separa estas dos estructuras. Este pliegue se le denomina pliegue tráqueo-esofágico, que como su nombre lo indica, va a dividir la tráquea del esófago en formación. Y estos pliegues se van a terminar uniendo en la línea media para formar el tabique tráqueo-esofágico, que al final va a dividir el tubo laringiotraqueal, que es este, de el intestino anterior, que posteriormente va a dar lugar a el esófago. Este crecimiento del tabique, pregunta de examen, es regulado por el factor de transcripción WNT. El epitelio de la laringe se forma del endodermo del tubo laringotraqueal y los cartílagos de la laringe se forman gracias al mesénquima de los arcos faringeos cuarto y sexto, cuyas células van a derivar de las células de la cresta neural. A cada lado de la hendidura laringotraqueal, el mesénquima va a empezar a proliferar y va a protuir y va a formar dos elevaciones, los engrosamientos aritenoides, convirtiendo esta hendidura original en un orificio que tiene forma de T, a lo cual se le denomina la glotis primitiva. El epitelio laringio que rodea la glotis primitiva va a empezar a proliferar y va a empezar a obliterar o a tapar la luz de la laringe a las 8 semanas del desarrollo. Posteriormente, ya que se están formando los cartílagos y la glotis, a las 9 y 10 semanas del desarrollo va a empezar a recanalizarse. Las células del epitelio van a empezar a sufrir apoptosis y entonces este tubito se va a recanalizar. Ahora bien, durante este tiempo de la recanalización laringea van a aparecer dos recesos laterales en la laringe, lo que se denominan ventrículos laringios, esto que está aquí así en el adulto, los cuales van a estar limitados por dos pliegues de la mucosa, los pliegues vocales que están en el interior y los pliegues vestibulares. De los pliegues vocales se van a formar finalmente pues las cuerdas vocales. Ahora bien, la parte caudal de la eminencia hipofaringea que se desarrolla en el cuarto arco faringeo, esto lo vimos cuando vimos el desarrollo de la lengua, de esta parte se va a proyectar hacia la glotis, esto va a ser lo que forma la glotis, y entonces se va a formar una tumefacción que se le denomina epiglotis, lo cual va a estar resguardando pues la laringe. Algo importante es que los músculos laringeos, ya que se originan de los arcos cuarto y sexto, van a recibir la inervación del décimo par craneal o del nervio vago. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que la laringe y la glotis no termina su desarrollo aquí en estas semanas, sino que el desarrollo continúa hasta después del nacimiento. Continuamos ahora con el desarrollo de la tráquea, los bronquios y los pulmones. Nota importante. A la cuarta semana del desarrollo inicia el desarrollo del divertículo respiratorio. Esto es gracias a la expresión del factor de crecimiento TBX4 que es expresado en el endodermo del intestino anterior. Y esto me va a determinar la presencia en el endodermo del intestino anterior
de un surco que se va a ir profundizando en el mesénquima y este surco recibe el nombre de surco laringiotraqueal. Como ya habíamos visto anteriormente, el surco laringiotraqueal y el esbozo endodérmico van a formar el primordio de la tráquea, los bronquios y los pulmones. Este esbozo respiratorio va a ir creciendo de forma longitudinal y va a interactuar con el mesodermo espláncnico que lo está rodeando, con lo cual se generan dos porciones, una cefálica y otra caudal. También ya habíamos visto que de la porción cefálica se van a originar la tráquea, los bronquios y los bronquiolos, y de la porción caudal se van a desarrollar los alvéolos. Ahora bien, al final de la cuarta semana del desarrollo, las yemas bronquiales que se proyectan hacia los conductos pericardio-peritoneales, que ya los vimos cuando vimos cavidades pleurales, van a empezar a introducirse y a la quinta semana estas yemas bronquiales se van a ir alargando, dando como lugar al primordio de los bronquios primarios o principales, derecho e izquierdo. En la sexta semana los bronquios primarios se van a subdividir en bronquios secundarios. En el lado derecho se subdivide primeramente en un bronquio superior y otro inferior, y este último a su vez se van a dividir en otros dos. Por lo tanto, al final quedan 3 bronquios secundarios del lado derecho, mientras que en el lado izquierdo solo se va a subdividir en 2 bronquios, uno superior y otro inferior. Durante la séptima semana del desarrollo, cada bronquio secundario se va a seguir ramificando, dando lugar a los bronquios terciarios o segmentarios. En esta etapa van a haber 10 derechos y aproximadamente 8 a 9 izquierdos. Ahora bien, a medida que ocurren estas divisiones, también el mesénquima que lo rodea, ¿sí?, va formando en conjunto el primordio de los segmentos broncopulmonares. Para las 24 semanas del desarrollo ya se van a haber formado aproximadamente 17 generaciones de ramas bronquiales y los bronquiolos respiratorios. Después del nacimiento se van a seguir desarrollando y se van a formar 7 generaciones de ramas bronquiales. De hecho, el desarrollo del pulmón termina aproximadamente a los 8 a 10 años de edad. Este patrón de ramificaciones es regulado por el mesodermo espláncnico que va a rodear al endodermo a través del factor de crecimiento de fibroblastos número 10 y del protoncogen NMYC. También es importante saber que todo el epitelio que va desde la tráquea hasta los alvéolos va a estar derivado del endodermo. Sin embargo, este epitelio va a ser diferente en la tráquea, en los bronquios, en los bronquiolos y en los alvéolos. Van a ir diferenciándose las diferentes células respiratorias que van desde cilíndricas hasta cúbicas, hasta planas, y también entre el epitelio respiratorio podemos encontrar células secretorias que se le llaman células claras. Ahora bien, importante es saber que los sacos alveolares están tapizados por dos tipos de células, los neumocitos tipo 1, que son células escamosas, y los neumocitos tipo 2, que son células cúbicas. Más adelante hablaremos por qué son importantes. También es importante saber que hay influencia de muchos genes y factores de crecimiento y también de hormonas que van a actuar sobre el mesodermo espláncnico que rodea a la tráquea y a todo el resto del árbol respiratorio, y que esto me va a dar lugar a la formación de la pared de los órganos. Los músculos lisos que rodean las vías respiratorias se van a originar del mesénquima que está rodeándolo, y esto es regulado por señales del Sonnit-Hedgehog y de la proteína morfogenética ósea 4, que van a venir de las yemas del epitelio respiratorio. Ahora bien, en la pared de la tráquea, el mesodermo que
lo rodea va a formar la lámina propia, la submucosa, el músculo liso y el cartílago hialino. Cabe mencionar que este cartílago desde la tráquea empieza en forma como de anillos incompletos que se completan hacia la parte posterior con músculo, y estos cartílagos y este patrón de las capas de estos sistemas respiratorios va a seguir así hasta llegar a los bronquios. A partir de los bronquiolos, el árbol bronquial no va a tener cartílago y solo va a estar rodeado por el estroma pulmonar. Entonces, los pulmones empiezan su desarrollo en la cuarta semana con el esbozo respiratorio, que se va a originar, como ya habíamos dicho, de una evaginación del endodermo del intestino anterior y que está rodeado por el mesodermo esplácnico. Mientras que el endodermo da origen al epitelio de revestimiento interno, el resto del componente pulmonar es originado del mesodermo esplácnico, el cual va a estar formado por células endoteliales, intersticiales, macrófagos, fibras de colágeno, elastina y reticulina. Ahora bien, la diferenciación morfológica de los pulmones derecho e izquierdo va a estar regulada por los genes asociados con el factor de crecimiento transformante beta, los cuales son el receptor 2 para activina, LEFT1, LEFT2, nodal y PIT-X2. Hasta este momento hemos visto el desarrollo morfológico del sistema respiratorio. Sin embargo, durante su desarrollo, los pulmones deben de madurar para poder llegar a tener la función que se necesita en la vida postnatal, es decir, el intercambio gaseoso. Por lo tanto, debe de sufrir diferentes etapas de maduración. Tenemos 4: la pseudoglandular, canalicular y sacular, que estas ocurren en la etapa embrionaria y fetal, y la alveolar, que ocurre en la etapa postnatal. Ahora vamos a ver cada una de ellas de forma individual, en donde deben de aprender qué son los puntos importantes que suceden en cada una de ellas. Empezaremos por la etapa pseudoglandular. Esta etapa ocurre entre las 5 y 16 semanas de gestación. En ella se va a llevar a cabo aproximadamente 12 a 13 divisiones de las vías aéreas, en donde va a participar el factor de transcripción conocido como factor nuclear homólogo 4 del hepatocito. En este periodo se va a caracterizar por la presencia de túbulos respiratorios que están cubiertos internamente por un epitelio cilíndrico de origen endodérmico, los cuales al tener un corte transversal tienen una apariencia glandular. Estos tubos están rodeados por mesénquima, que al final del periodo va a conducir a la formación de vasos sanguíneos que son paralelos a los conductos aéreos, y esta proliferación de células mesenquimatosas está dada o estimulada por los genes HEDHOS. Y en esta etapa es importante reconocer que aún no es posible la respiración si un producto de la gestación nace en este momento. La etapa canalicular se presenta entre las 16 y 27 semanas de gestación. En esta etapa hay un importante crecimiento de los túbulos respiratorios, donde pueden observarse ya los bronquios, los bronquiolos terminales, rodeados de un mesénquima que está muy vascularizado. Hacia la semana 24, cada bronquiolo terminal se puede dividir para formar 2 o más bronquiolos respiratorios, que a su vez pueden dar origen ya a varios sacos terminales o alveolos primitivos. Ahora bien, los bronquiolos terminales y los alveolos primitivos están revestidos por células cúbicas que son precursoras de los neumocitos y van a hacer contacto con los capilares y van a formar una membrana alveolo capilar, y en los neumocitos tipo 2 empieza ya la producción del factor surfactante pulmonar al final de esta etapa.
Durante esta etapa van a participar los factores de transcripción HFH4, factor de transcripción tiroideo 1, factor nuclear 3 alfa de los hepatocitos. Y importante es que en esta etapa se pasa de un pulmón que es incompatible con la vida a uno que es potencialmente viable. Es decir, que si un bebé nace al final de la etapa canalicular, ya es posible, aunque con complicaciones probablemente, que pueda tener viabilidad si nace en este momento. La etapa sacular o de saco terminal comprende la semana 26 de gestación hasta el nacimiento. Esta se caracteriza por un incremento de los sacos terminales y el adelgazamiento de su epitelio, que va a estar formado por células planas y células cúbicas, que están separadas entre sí por medio de unos tabiques. Las primeras células alveolares o neumocitos tipo 1 van a ser los encargados del intercambio de gases, aunque los que aparecen primero son las células alveolares tipo 2 o neumocitos tipo 2, que son células secretoras, las cuales van a ser las encargadas de sintetizar y secretar el factor surfactante pulmonar, que es esencial para que cuando el bebé nace los alvéolos se expandan y pueda empezar el intercambio de gases. Esto se refiere a que disminuye la tensión superficial y ayuda, como les comentaba, a la expansión de los alvéolos. Como les comentaba, en la etapa sacular ya se va a formar el desarrollo de la membrana alveolo-capilar, que realmente es la que interviene en el intercambio gaseoso. Y esta está formada por los neumocitos tipo 1, la lámina basal del alveolo, la lámina basal del capilar y las células endoteliales. Realmente en esta barrera alveolo-capilar, como se observa en esta figura, aquí se ven las estructuras, es donde ocurre realmente el intercambio de gases que tenemos cuando respiramos. Por último, tenemos la etapa alveolar que ocurre en la vida postnatal y es donde ocurre la formación de bolsas alveolares o alvéolos definitivos. También en esta etapa se van a agregar una o dos generaciones de ramificaciones. Los alvéolos tienen paredes lisas y están revestidas por neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Cuando se concluye la formación o el desarrollo de los pulmones se van a constituir por lobulillos pulmonares, que son considerados como la unidad estructural básica del pulmón y están formados por el bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar y el saco alveolar. También es importante saber que los bronquios terminales se dividen para formar los bronquiolos respiratorios y van a estar compuestos de células cúbicas ciliadas que van a alternar con unas células no ciliadas que se llaman células claras y que son secretoras bronquiales, que van a producir algunas secreciones que van a estar en el interior de los bronquiolos. Ahora, otra cosa importante que tenemos que saber es que gracias al desarrollo de tantos alvéolos, al final nosotros vamos a tener una superficie de intercambio gaseoso de aproximadamente 75 metros. Y en la vida prenatal, toda la vía respiratoria, recordemos que está lleno de líquido que se produce por las células epiteliales, pero que también va a estar lleno de líquido amniótico que el feto va a empezar a introducir con los movimientos respiratorios que más o menos esperan que se aparezcan a la semana 12 y que ya van a ser más regulares después de las 34 semanas. Recuerden que este líquido es importante y me va a permitir el desarrollo adecuado del sistema pulmonar o del aparato respiratorio y que cuando no hay un líquido
suficiente se puede traducir en un mal desarrollo del tejido pulmonar, con lo cual me puede ocasionar una hipoplasia pulmonar, como ya habíamos visto en otras ocasiones cuando vimos las alteraciones del líquido amniótico. Para terminar este tema, ahora hablaremos de las características de los neumocitos, que son las células que se encuentran en los alvéolos, también se les denominan células alveolares, de los cuales tenemos dos tipos. Empezaremos por el tipo 1, que son células planas con un núcleo central, que son grandes y que tienen largas prolongaciones citoplasmáticas, que de hecho están cubriendo los neumocitos tipo 2. Y ya habíamos comentado que estas van a formar parte de la membrana del intercambio gaseoso y forman aproximadamente el 7 al 9% del total de las células alveolares. Por su parte, los neumocitos tipo 2 son células cúbicas, altas y que están entre los nichos de las células alveolares tipo 1 y estas, a diferencia de las otras, aparte de sus características en la forma, es que son metabólicamente activas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el interior tienen muchísimo más organelos que las células tipo 1 y que entre ellos destacan que en el aparato de Golgi se va a producir el surfactante pulmonar, el cual posteriormente se va a almacenar en unos organelos que se van a encontrar en la superficie apical de las células tipo 2 y que se les denominan cuerpos lamelares. Entonces, estos cuerpos lamelares son los que contienen el surfactante pulmonar y están compuestos por fosfolípidos, lípidos neutros y algunas proteínas. Por otro lado, es indispensable hablar del surfactante pulmonar, que es un compuesto que se sintetiza en los neumocitos tipo 2, como ya les había comentado, y que es modulado por el cortisol, por la insulina, por la prolactina y por la tiroxina. Comentamos que se produce en el aparato de Golgi y esta producción inicia aproximadamente entre las 24 a 28 semanas de gestación. Para las 35 semanas ya alcanza una concentración suficiente y este va a ser excretado a través de los cuerpos laminares a la zona apical de las células que están en contacto pues con el interior de los alvéolos. El surfactante pulmonar es muy importante porque va a reducir la tensión superficial que se producen entre las membranas del alvéolo, lo cual me va a favorecer el intercambio gaseoso, compuesto por proteínas y por lípidos, como les había comentado, y además participan en él la formación de este surfactante, el TTF1 y el gen de la proteína del surfactante. Entonces, cualquier alteración en estas inductores y en este gen, pues va a ocasionar una anomalía en la producción del surfactante pulmonar. El surfactante, como les decía, es bien importante porque cuando entra el oxígeno, el pulmón o los alvéolos se mantienen abiertos, pero cuando el dióxido de carbono sale de los vasos sanguíneos, se necesita mantener esta expansión y que no se vuelvan a cerrar. Bueno, gracias al surfactante pulmonar permite que los alvéolos se mantengan abiertos y no colapsen, es decir, que cuando se sale el aire no se cierren por completo, lo que me ayuda a que cuando un recién nacido nazca, pues se mantengan completamente colapsados. Recordemos que al inicio están llenos de agua y esta agua se tiene que salir, pero de todas formas permanece una pequeña cantidad de agua entre el surfactante y la membrana alveolar y gracias a este surfactante, pues el pulmón no se colapsa. Una deficiencia del surfactante, como vamos a ver más adelante, pues puede provocar una alteración en la respiración del recién nacido. Bueno, ya con esto terminamos el desarrollo del sistema respiratorio. En otro video estaremos viendo los problemas que se producen cuando hay una alteración en el desarrollo del mismo.